Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos en otro episodio más de Bienestar. Recuerda que nos puedes seguir aquí por YouTube o también escucharnos por Spotify. Y bueno, los temas que hemos venido manejando, ¿no? A partir de ver Core Energetics tienen que ver con las heridas de la niñez. Y hoy obviamente vamos a continuar. De hecho, hoy quiero hablarte de una herida que quizá sea muy marcada en muchos de nosotros, sobre todo de las generaciones en las cuales nuestras mamás tuvieron que salir a trabajar y a veces dejarnos cuidado quizá con los abuelos o con algún familiar, o si no había ese familiar cercano, pues dejarnos en guarderías. Entonces esta herida creo que suele ser una de las más fuertes, ¿no? Quizás si no es la primera para algunos, puede ser la tercera, pero creo que sin duda muchos la tenemos ahí presente. Es una herida muy invisible, pero que suele ser también muy profunda. Y me refiero justamente a la herida de abandono. Y quiero que te imagines un jardín, un lugar hermoso con muchas flores y que se ve que está lleno de vida. Pero en realidad este jardín está seco, la tierra está algo agrietada y las flores se empiezan a marchitar de una manera muy constante. Este jardín del que yo te refiero es el alma de un niño que ha experimentado el abandono. Sin el agua del amor y la atención, las emociones se van secando y la autoestima se va marchitando. Esta es mi entrada para darte ciertos referentes sobre la herida de abandono, como te mencionaba, que es, según Luis Bourbeau, la segunda herida que nos llega a permear. ¿Qué es exactamente la herida de abandono? Bueno, esta es aquella que experimentamos, ¿no? Una sensación de abandono, de falta de cuidado o de atención de una manera crónica, repetitiva o por periodos muy prolongados, que incluso nos ha llegado a sentir estar frustrados, dolidos, cada vez que nosotros solemos pedir algo, que hablándolo del bebé es la atención o incluso el alimento. Esta es una definición muy general de esta herida y ¿por qué va a ser importante que nosotros la veamos y que la podamos reconocer en nosotros mismos? Bueno, por un lado es porque esta herida de manera muy particular nos da una sensación de pérdida, ¿no? Es preguntarte qué ha perdido un niño cuando ha experimentado el abandono. Además de ello, también tiene esta herida, al igual que las otras, un impacto muy importante con la autoestima. Todas, sin duda, el autoestima va a bajar, pero tanto rechazo como abandono son de las primeras que llegan a fortalecer, ¿no? Esta baja autoestima a partir de las circunstancias bajo las cuales se vivió. Entonces es también muy importante ver cómo nos afectó de niños, pero cómo nos sigue afectando en esta parte adulta, porque en eso quiero ser nuevamente reiterativa, en el aspecto de que nosotros pensemos que cuando nos enojamos, cuando nos alteramos, no es el adulto mayormente el que se está alterando, es nuestro niño herido que no ha sanado, no esas sensaciones, que no ha sanado esos momentos y que las circunstancias bajo las cuales vive le están trayendo esas situaciones. Por lo tanto, es un niño con un disfraz de adulto que saca toda su herida de abandono. Entonces es muy importante reconocerlas para ubicar cómo se están manifestando y en qué momento las estamos utilizando. Y bueno, obviamente en este episodio, como en el episodio pasado del rechazo y como en el que también ya vimos de traición, vamos a hablar un poco de cómo se origina, el cómo se vive, la parte de algunas características en la parte corporal como comportamental. Veremos algunos de los síntomas. Desde el core estaremos viendo parte de lo que es la máscara, del ser inferior y del ser superior. Entonces, si te parece, vamos a empezar con nuestro tema.
La herida de abandono se va a gestar desde el momento en que el niño nace hasta aproximadamente los 24 meses o los 2 años de vida. ¿Por qué se da esta herida? Igual, las circunstancias pueden ser muchas. De primera, hay, como te decía, una distancia aquí entre la mamá y el bebé. Si te fijas, rechazo, abandono, uno de los actores principales de que se geste esta herida va a ser la mamá. A partir de que, bueno, si nosotros en la anterior herida que vimos, que es la de rechazo, el bebé, la única relación y el único contacto que tienes con la mamá, ¿no? Si tú igual ya fuiste mamá, tuviste sobrinos, o tú la convivencia con alguna mujer embarazada, lo importante, ¿no?, que es hasta como el recuerdo de escuchar los latidos del corazón, y que ese escuchar el corazón es parte de la unión que va a tener el bebé, ¿no?, una vez fuera del estómago, bueno, de la panza de su mamá. Una vez que el bebé va a estar fuera de la panza de la mamá, el bebé va a saber que sigue en conexión con ella a partir de los latidos de su corazón más que del olfato. El olfato hacia su mamá se va desarrollando poco a poco, pero son los latidos, porque es lo que va a recordar, y el tono de lo que es su voz. Entonces, cuando una mamá, al tener el hijo, llega a sufrir una depresión posparto y que la mamá necesita, no puede estar junto al bebé, por lo mismo que llega a provocar esa depresión, va a buscar alejarse del bebé. Entonces, esa distancia del bebé que ha pasado 9 meses de su vida, 32 semanas, 39, 40, con su mamá dentro de ella, esta separación para él o para ella puede ser también mortal. Otra, pues hay que recordar que hay muchas mamás que llegan a tener enfermedades, igual después de embarazarse o en el momento del parto algo se complica y entonces tienen una enfermedad, tienen que estar hospitalizada, y nuevamente hay que separar al bebé de la mamá por un periodo desde pequeño hasta muy largo, también va a provocar esta herida. Si la mamá suele tener algunas adicciones, ¿no?, obviamente también va a separarse del hijo, entonces eso también lo puede provocar, pero cualquier separación que tenga el bebé de la madre va a provocar justamente esta herida de abandono. Por otro lado, con lo que yo empezaba, si tú, al igual que yo, fuimos niños que tuvimos que estar en guardería porque nuestras madres tenían que trabajar y no había quizá más que una tía, una abuela o alguien familiar que nos cuidara, pues nos tenían que llevar a las guarderías, ¿no? Quizá a lo mejor generaciones como la mía, pues bueno, entrar a la guardería quizá ya era como por los 2 añitos o quizá al año y medio, pero hay que recordar que también hay pequeñitos o bebecitos que por aquí pasan, ¿no?, los 40 días que tienen las mamás y tienen que ir a dejar a un bebé de meses o a veces hasta semanas, ¿no?, a estos espacios en los que la mamá trabaja. Pues todo esto ayuda a generar y a gestar esta herida de abandono. O incluso también esta puede gestarse a partir, hablamos la vez pasada de las mamás que rechazaban al bebé. Si nos encontramos con un caso que la mamá rechazaba o no estaba tan de acuerdo de forma inconsciente con haberse embarazado y el hecho de ser madre es para ella o representa una carga, aunque socialmente o familiarmente haya más o menos optado por una idea de estar de acuerdo con ello, pero en su inconsciente es algo que no desea y que no quiere, y suele ser de la mamá que procura siempre encargarle a su hijo a alguien más aunque tenga el tiempo, eso también va a generar la herida de abandono. Y quizá tú puedas conocer personas que desde cualquier tipo de extracto socioeconómico, ¿no?, baja, o incluso la gente que tiene mucho más presupuesto, ¿no?, que son gente de dinero, que pueden darse el gusto y el lujo de tener nanas, ¿no?, pagadas para sus pequeños, aunque la mamá sea ama de casa, pero el simple hecho de tener a una persona estando en la misma casa que cuide al pequeño, ya sea de día, de noche, pero no porque el pequeño esté enfermo,
sino que muchas veces hasta los esposos se lo ponen para que la mujer esté tranquila, ¿no? Independientemente que tenga depresión o no depresión, pero el que una mujer tenga un bebé y quiera que otro se haga cargo de ese pequeño, y te digo, e incluso teniendo el tiempo y estando en su casa, pues ahí busca tener el mínimo contacto, de no cargarlo, de no cantarle, sino ¿no? de buscar algún distractor o música para casi no tener ese contacto con el pequeñito, eso también va a generar esta herida. Entonces, ¿por qué? Porque para la mamá, este alejamiento con el pequeño, ¿no? con la bebé o el bebé, le va a dar paz y tranquilidad. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado te mencioné y te recomendé que vieras la película de Tenemos que hablar de Kevin? Si recuerdas, una de las escenas importantes, ¿no? De cuando después de que está embarazada y obviamente nace Kevin, ¿qué pasa con la mamá? Que la mamá no puede con el paquetote de ser mamá. Y entonces el pequeño de alguna manera siente, aunque no conoce, ¿qué hace el pequeño? Llora y llora y llora y sigue llorando. Y la mamá, entre su no saber y su rechazo al pequeño, pero a la vez también como no estar contenta por lo que implicó y lo que implica ser madre, no sabe qué hacer con el bebé, le estresa tanto el llanto. Y recuerdas que hay una escena muy en particular de esta película donde ella ya no sabe cómo callar a Kevin, porque el llanto del niño es tan agudo, porque el niño lo que está pidiendo es la atención de la madre a partir de ese llanto, y entonces lo aumenta, ¿por qué? Porque para el niño necesita ese contacto con la mamá, cuestión que ella no se lo está dando, necesita escucharla, necesita sentir, ¿no? Sobre todo la parte del latido del corazón, que le va a dar mucha tranquilidad. ¿Y la mamá qué hace? Se va justamente a un lugar donde están en construcción, donde están taladrando, y la mamá se siente con una paz y una tranquilidad al escuchar el taladro y ver, ¿no? y darse cuenta que ese ruido opaca el llanto del niño. Entonces, a ese nivel podemos hablar de esa distancia y de que el estar lejos del pequeño le va a dar esa tranquilidad a lo que es la mamá, pero a su vez va a alejarla de lo que es el bebé. Bueno, ¿cómo se vive teniendo la herida de abandono? Pues obviamente hay una necesidad grandísima de atención y de cuidados. El bebé pide ese cuidado, necesita, como te mencionaba, el contacto con su madre. Y al no tener el contacto con su madre, se va a sentir completamente inseguro. Va a estar siempre buscando estar nutrido y sentirse amado. Y esto de adulto lo va a seguir cargando, aunque esta parte de ser nutrido lo va a buscar, o va a buscar ese nutrirse a partir de cuestiones intelectuales, ¿no? o de actividades que de alguna u otra manera tengan simbólicamente o virtualmente la idea de nutrir algo, ¿no? desde la parte de comida, cursos que tengan que ver con comida, o cursos que simplemente me ayuden a ampliar mi conocimiento, porque me tengo que nutrir. Hay mucha necesidad de esto. Ellos generalmente piensan que aunque pidan, nunca me lo van a dar. Por eso en los bebés, a veces estos bebés que lloran y lloran y lloran y lloran, ¿no? y que la mamá no sabe, pero por la desesperación, por todo lo que pasa a la mamá y que no está viendo esa conexión con el bebé, independientemente que el bebé tenga hambre, pero de esos niños que están llore, ocurre porque a veces el bebé se siente muy desconectado con la mamá, y ese llanto lo que busca, como te decía, es la atención de. Pero cuando quizá te llegó a pasar, porque a mí recuerdo que me pasó, por lo menos es lo que yo escuchaba que decía la abuela, los tíos, ¿no? Cuando un bebé que lloraba, generalmente que te dicen, déjalo que llore, o antiguamente eso pasaba, déjalo que llore. Un niño por llorar no se muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño intensifica el llanto, ¡ah! Y llega un momento en que se da cuenta que nadie viene a su auxilio, y poco a poco ese llanto empieza a bajar, hasta que se duerme, porque se cansa de hacer tanto esfuerzo y de darse cuenta que nadie vino en su auxilio. Y esa idea que pudiera ser muy común y que hay mucha creencia familiar de que eso tienes que hacerlo para fortalecerlo, para que el niño no sea berrinchudo, pues, ¿qué crees? Que resulta
que de alguna manera eso va a estar gestando la herida de abandono. ¿Por qué? Porque no solamente la mamá se va a ir, ¿no? La mamá se va y no me hace caso, sino es que la mamá nunca viene mientras yo la llamo o le pido que venga a mí para auxiliarme. Generalmente también la manera de vivir de las personas con la herida de abandono es expresar siempre la necesidad de que algo le den. Pero se van a dar cuenta que el expresarlo también suele ser amenazante porque no hay alguien que se lo llegue a brindar. Hay patrones que se repiten o de dependencia o de codependencia. Suele haber o presentarse esto mucho en estas personas. Por lo mismo, para poder calmar toda esta ansiedad, porque suelen ser también personas con muchas ansiedades, se vuelven personas parlanchinas, unas más que otras, pero van a estar buscando hablar. ¿Para qué? Para calmarse. Es como este llanto del bebé que llora y llora y llora para no sentirse solo. Lo mismo va a pasar con los adultos, ¿no? En la adultez, hablar y hablar y hablar, porque de repente no quieren volver a sentirse solos. Van a demandar mucha atención, pueden ser muy sarcásticos e incluso mordaces, ¿no? A veces no tanto con la intención de que el otro se sienta mal, sino simplemente sacar esta parte emocional que ellos puedan tener. En la parte de los sentimientos y las emociones que van a ser muy asociadas a esta herida, es nuevamente el miedo, parte de lo que es la tristeza. Pueden ser personas con mucha tristeza, que se sientan solas, que también van a estar conteniendo su ira porque el que no vengan a verme me provoca un enojo, ¿no? Al final, entre otras más. La herida de abandono puede hacerme vivir de dos maneras. Una con euforia y acción y otra como víctima y demandante. En la parte eufórica y de acción, pues de repente pueden ser personas que están creando constantemente planes, que se comprometen con todos y con todo, ¿no? Porque lo que van a querer buscar o demostrar a los demás es que son muy independientes. Pero el querer estar ser, como diremos en México, ajonjolí de todos los moles, lo que llega a provocar en la gente de abandono es que a veces no terminen los proyectos, ¿no? Que de repente queden mal con las personas porque no terminaron de hacer los proyectos o de comprometerse al 100% en las cosas o con las personas que quedaron. También algo que es muy importante es que pueden ser personas muy dulces, muy generosas, te digo, pero en esta parte de la euforia y la acción tienden a saturarse de muchas cosas. Por el otro lado, si nos vamos a la parte de ser víctimas y ser demandantes, pues no saben diferenciar entre la realidad y la ilusión, pueden ser muy pasivos, se van a rendir siempre ante el fracaso y siempre se van a ponerse la playera de ser víctimas. Son víctimas de los otros, son víctimas de las circunstancias, es que todo me lo hacen a mí, yo que tan buena persona, ¿no? Esta parte, y les digo, también son personas que siempre van a estar demandando y pueden tener también ese toque de chantajistas, ¿no? Si es que tú no estás en el momento y en el lugar en el cual ellos llegan a desear. Y también dentro de esta parte de ser víctimas, de repente pueden sentir que todas las personas están en contra suya. Es una de las características, pero te digo, pueden oscilar entre una u otra o decantarse en alguno de estos puntos en la cuestión sentimental. Si hablamos de conductas y patrones de la herida de abandono o esos pensamientos que son muy recurrentes, es el ser muy apegados. Van a buscarse siempre apegarse a algo o a alguien. Va a haber, como te decía, muchísima ansiedad. Son una de las personas más ansiosas, obviamente porque las sensaciones que llegan a vivir son como este niño que está solo y que nadie acude ante su llamado. También pueden ser muy evitativos, tratan de evitar también el contacto con las emociones, tratan de evitar algunos, los que se decantan por la euforia y la acción, evitan estar pidiendo. Son personas que pueden ser muy desconfiadas, no la primera dicen que sí, sino primero observan todo lo que pasa. ¿Por qué?
porque si yo necesito, quizá me abandonen. ¿Por qué? Porque mi madre me abandonó. Y entonces, si yo le muestro o le digo a alguien que lo necesito, seguramente voy a sufrir. Por lo tanto, también te puedes dar cuenta que esa conexión de la emoción o con sus emociones tratan de evitarla, tratan de no contactar tanto con ello, aunque empujen en el inconsciente, esto sale a flor de piel. Suelen también ser personas que en su patrón pueden siempre tener un discurso de queja, de todos se quejan, de todos se quejan, de que porque si llueve, de que porque si llegan tarde, de que porque si se viste, ¿no? También te decía, dentro de las quejas es la queja de no tener la atención de los demás, no tengo la atención de mi jefe, de mi mamá, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de los abuelos, etc. Y obviamente eso los va a llevar a tener un resentimiento. Viven con mucho resentimiento por aquello que no les dieron. Porque de alguna manera, como no expresan lo que quieren por el miedo a que los dejen, ellos mismos creen que las demás personas, como por obvias razones, como si supieran telepatía, van a responderle de la manera que ellos desean. Entonces, cuando ven que la respuesta no es como lo deseaban, van a generar mucho resentimiento, porque yo sí fui capaz de darte, pero tú no eres capaz de dármelo a mí. Te decía, hay nulo contacto entre o conexión con su cuerpo y las emociones. Procuran alejarse de ellas. También aquí igual una película que yo te puedo recomendar mucho porque la temática tiene que ver mucho con esta herida, el patrón, las reacciones, ¿no?, de personas con herida de rechazo. Está la película que se llama 18 regalos. Esta está estelarizada por Benedetta Porcaroli. ¿En qué plataforma te recomiendo que la puedes ver también? Si eres suscriptor, una que inicia con N, ahí la vas a encontrar, vela. Y también verás que justamente este personaje de Benedetta es una chica que creció con la herida de abandono. Y verás las circunstancias también de lo que te he mencionado, donde podrás palomear todo lo que te dije y ubicar qué cosas te llevan a. Y ahí vas a ver en ella mucho enojo, ¿no? La corporalidad, que también ahorita te la voy a describir, será muy visible. De hecho, entre lo que es la herida de rechazo y la herida de abandono, el físico es muy parecido, casi es muy parecido. Hay pequeñas cositas que los van a diferenciar, pero si te fijas van muy a la par, porque si como te decía en la película, ¿no?, tenemos que hablar de Kevin, la mamá vivió rechazo, la que fue rechazada suele rechazar, que también eso es algo muy importante, y aprovecho para contestar una de las preguntas que me hicieron en relación a que si las heridas también se heredaban o no las heredábamos. Y mi respuesta es que las heridas podemos heredarlas desde la creencia, desde el repetir hábitos, que cuando no los hacemos consciente, es ahí cuando diríamos heredamos a nuestros hijos. Y hay que tomar en cuenta que justamente a nivel familiar, a nivel clan, mucho de lo que también vamos a heredar, y por eso hay físicos, porque quizá tú me puedes decir, ¿no?, como ahí en el mensaje me decían, oye, pero es que a lo mejor yo no pensé, pero la mayor parte de mi familia sí somos delgados, pero no, yo hasta donde sé, mi mamá jamás me rechazó, y cómo puedes no decir eso. A ver, hay que tomar algo muy importante con esta parte de las heridas, con todas absolutamente. Los papás, mayormente, y lo voy a tratar de generalizar, aunque como todo va a haber sus excepciones, la mayor parte de los padres, y sobre todo la mamá, que vimos que es el núcleo importante en que se gestan estas dos heridas, muchas de las veces, o el 80% de las mamás o el 90% de las mamás, esta situación, esta acción de rechazo o de abandono viene desde el inconsciente. Ellas no están conscientes de que lo están provocando, o no lo están haciendo desde ese afán de lastimar a otro. Digo, tú a veces no puedes conocer la historia de tu mamá, y también a veces a las mamás, bajo las circunstancias en las cuales fuiste concebido, y que después no hacemos toda esta historia de Disney, ¿no?, de las familias felices, donde a veces no siempre en un principio se dan, sino poco a poco fuimos construyendo la felicidad, fuimos construyendo el amor.
A veces hay muchas mamás que les cuesta mucho trabajo el reconocer y el hacerlo ver, porque al aceptarlo y al decirlo, creen que van justamente a crear una herida o a hacer sentir muy mal al hijo. Pero algo que creo que es muy importante para esa conciliación es que tú te enteres realmente de lo que pasó, lo aceptes y que entiendes que fue una situación que como ser humano tuvo tu mamá con los errores y los aciertos, pero fue la mejor decisión que quiso tomar para ti. Entonces, regresando a este punto, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de estas situaciones y de cómo nos llevan estas heridas y de cómo algo que pasó de forma muy inconsciente con la mamá o con las personas que vivían a nuestro alrededor, pues nos llegan a marcar. Y te digo, esta película de 18 regalos vas a poder como corroborar. Y lo que te decía, hay veces que en las familias, en la parte de los clanes, venimos de familias que estas situaciones, no estas vivencias comportamentales o estas creencias que nos han forjado se repiten, las llegamos a heredar y por eso pues podemos tener físicos en nuestra familia muy parecidos, pero a veces hay que rascarle para encontrar eso. Entonces, bueno, es algo muy importante y bueno, ya entrando, ¿no? Esto nos da pie a hablar sobre la corporalidad de la herida de abandono. Te puedo decir que el cuerpo de las personas con abandono se ve un tanto subdesarrollado, parecen cuerpos que tienen como poca energía, también su musculatura es débil, tienen igualmente músculos alargados, delgados, en ellos es muy fácil ver la tensión en la parte de los hombros o en la base del cuello, porque han tenido que soportar muchas cosas. Aunque estas personas son igualmente delgadas, como las personas que tienen rechazo, la diferencia es que en las personas de rechazo, ¿no? Te decía, son muy asimétricos y las personas con herida de abandono tienden un poquito más a la simetría e incluso sus líneas corporales son un poco más redondas, ¿no? Las otras como terminan, ¿no? Como muy rectangulares, si las pudiéramos ver son más rectangulares, aquí tienden más a la redondez. La voz de las personas con abandono puede ser una voz que puede ser un tanto débil o incluso tiende a ser como una voz infantil. Recordemos, hay algunas características que yo puedo tener de estas, no todas, porque va a depender de cómo viví el abandono yo, qué tan fuerte fue o no fue en mi niñez. También ellos llegan a tener una respiración muy limitada, un tórax que se llega a hundir. También su temperatura puede tender más a la parte fría que la parte caliente. Sus piernas están contraídas, manos y pies suelen ser pequeños. Algo que también va a diferenciar, además de las líneas en el cuerpo a una persona de abandono con rechazo, es que las personas que tienen la herida de abandono suelen botar un poquito la pancita, botan como una pancita que nunca les va a terminar como de bajar, y además en la parte de la espalda, por la tensión que suelen tener, van a crear una ligera joroba de mitad de la espalda hacia la parte del cuello. Es como muy característico que pueden ser muy delgados y de repente tienen una jorobita en la parte de lo que es su espalda. Y me imagino que quizá en redes sociales, y si no es que has visto la película, ¿no? De Shrek con el gato con botas y los ojitos estos que pone así como de quiéreme y de ternura, ¿no? Es también un tipo de mirada que suelen tener todas aquellas personas con herida de abandono, ¿no? De que con los ojos pueden ser tan expresivos que te pueden decir la necesidad de cariño y de afecto que ellos necesitan y quieren tener. En la máscara, pues ¿cómo va a disfrazarse esta herida? Pues la primera cosa que quieren mostrar las personas que tienen la herida de abandono es que son personas completamente independientes. Van a mostrar mucha independencia, es más, hasta incluso va a ser excesiva. Yo no necesito de nadie, yo lo puedo hacer todo solo, sola. También de alguna manera, en esta parte de ser independientes, pues van a mostrar obviamente el ser completamente autosuficientes,
van a repudiar mucho el sentir la necesidad, incluso van a criticar que otras personas necesiten el apoyo, el aval, porque como ellos no lo tuvieron, va a ser de las primeras cosas que critiquen de los demás. ¿Cómo no puede hacer o enfrentar las cosas esa persona sola y tiene que estar siempre protegido, cuidado porque es una carencia? Recuerda que siempre vamos a espejear. Entonces yo lo que critico en el otro, lo que me pueda molestar, va a ser algo que yo no tuve. Entonces por eso me molesta que el otro lo tenga, que el otro lo pida. Pues si yo pude sobrevivir, él también lo puede hacer, ¿no? Y de forma igual pueden ser personas sumamente orgullosas, porque al no reconocer, y esta tendencia también a criticar y a juzgar, no van a aceptar esta necesidad de ayuda, ¿no? Y si menos me la quieres dar, yo no te la voy a pedir, porque acuérdate que si yo lo pido, me puedes abandonar o me puedes hacer sufrir. Esa es la máscara. En la parte de lo que es el ser superior y el ser inferior, también son completamente opuestos. El ser inferior va a tender a veces más, como te decía, si es eufórico en acción es víctima, pueden parecer o a veces ser muy dependientes contra esta independencia extrema que te decía que pasaba con el ser superior. El ser inferior siempre va a sentirse víctima de las situaciones. Todo el mundo me ataca, todo el mundo está en contra de mí, yo lo hago todo bien, que los demás todo lo hacen mal. Siempre es la víctima y le encanta ponerse el saco de víctimas a quienes tienen la herida de abandono. Hay una dependencia emocional, aunque no la quieren aceptar de forma consciente, emocionalmente depende. Y te decía, van a buscar no mostrar esas emociones porque al mostrarlo me dejaron, me abandonaron. Entonces yo no puedo demostrar esa debilidad, pero muy en el fondo necesito ser querido, necesito sentirme apreciado, necesito el contacto con alguien más. Esto va a llevar a que también el ser inferior haga que estas personas puedan tener mucha depresión y obviamente vivir con mucha tristeza en su interior. Pero recuerda, casi no lo van a aceptar. Y obviamente ante estas circunstancias, su ser inferior va a ser muy egoísta. Van a buscar siempre complacerse más ellos, tratar de ser los primeros en su lista. Lo más importante soy yo, después yo y termino siendo yo. Por lo tanto, van a también a considerar que es menos importante lo que hagan los demás, ¿no? Entonces siempre están viendo hacia sí mismos. Y bueno, el ser superior va, una vez que empiezan a superar algunas cosas también, pues te diría, son completamente opuestos el ser superior y el ser inferior. El ser superior va a demostrar una persona que va a ser completamente empática porque va a entender el dolor, el sufrimiento de los demás, incluso ahí lo va a juzgar, pero empático con alguien que a veces vive las mismas circunstancias que yo y no se hace más víctima que yo, ¿no? Pueden ser también personas que muy en el fondo, ¿no? Muy de manera íntima puedan mostrarse sin que tengan que hacerlo muchas veces visible ante los demás. Van a ser personas muy cariñosas y muy tiernas. En el fondo está ese niño que te digo, busca el amor que mamá no le pudo dar. Entonces, en las parejas, en los hijos, ahí tú vas a ver que son personas que se desbordan de amor y cariño ante pequeños o personas con los cuales logran la empatía y les recuerdan a esa misma persona que era él años atrás. Suelen también ser personas, al ser muy independientes, personas sumamente trabajadoras y productivas. Son personas que tú las pones en un puesto de trabajo y te lo terminan y te hacen bien las cosas. Recuerda solamente que si se llegan a saturar, pueden dejarte con el trabajo a medias. Y también son personas que en su ser superior van a ser muy, pero muy intuitivos. Entonces, bueno, así es como se va a manejar una persona con la herida de abandono. Síntomas físicos que puede tener esta herida, pues muchas personas con la herida de abandono
pueden llegar a enfermarse desde muy pequeños de asma, de muchas afecciones respiratorias, afecciones cutáneas, todo lo que son dermatitis de diferente índole, problemas con la piel, también van a estar muy ligadas con la herida de abandono, lo que mencionaba yo de la depresión, también van a padecer de dolores de cabeza, dolores de espalda, igualmente por esta misma jorobita que empiezan a formar. En cuestión de la vista, como también hay cosas que no quieren ver, la miopía la pueden desarrollar, e incluso es de las heridas, las personas que tienen esta herida llegan a tener enfermedades de las más raras que llega a haber en el mundo, y pues es más factible que ellos las lleguen a tener. También sufren en su mayoría vértigo, entre otros síntomas más. Entonces, como puedes ver, bueno, también aquí es muy interesante, ¿no?, conocer, que tú puedas ver y, reitero nuevamente, abrazar a esta herida, que conozcas el lado A como el lado B y sepas fortalecerte sobre todo de la parte buena y aprendas a valorar eso malo que has vivido, eso malo que quizá te has comportado, si de alguna manera podemos establecer algo como bueno y malo, ver esto para qué te sirvió, ¿no? Simplemente es identificarlo y seguir adelante, o ver qué cosas te llegan a hacer que salga en ti tu ser inferior, o que estés siempre blindado con tu máscara. Y como siempre, bueno, vamos a despedirnos con una frase que sea inspiradora y a la vez reflexiva. El abandono puede dejarnos también una herida profunda, pero el reconocerla, sanarla, va a hacer que descubramos la fuerza interna para construir conexiones auténticas y un sentido también de pertenencia verdadera. En las grietas del abandono va a florecer la herida, que al ser abrazada nos va a revelar la resiliencia escondida en lo más profundo de nuestro ser, permitiéndonos construir puentes hacia un verdadero hogar en el corazón de los demás. Te agradezco como siempre la atención que tienes para conmigo, de escucharme en relación a estos temas que espero que puedan ser muy interesantes. Recuerda que si este tipo de contenido también crees que a alguien más le puede interesar, pues recomiéndanos. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que te lleguen nuestros episodios nuevos. También no se te olvide escribirnos para hacernos preguntas, que te las contestaré por este medio o en las redes sociales que tenemos. Síguenos en las diversas redes sociales. Y pues no te pierdas de cada uno de los episodios. Tendremos más contenido, yo creo que bastante interesante para ti. Agradezco muchísimo tu atención. Recuerda que lo que espero es que eso te pueda ayudar a tener una vida con más bienestar y que sea completamente plena. Y recuerda que no es esto algo para que tú te sientas que eres imperfecto. En este mundo venimos a vivir una experiencia. No tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser nosotros mismos y aceptarnos tal cual somos. Nos vemos la siguiente semana o en el siguiente episodio. Cuídate mucho y hasta pronto.